Hu Tao. Es un misterio cómo la comunidad de Genshin Impact ha arropado a este personaje y creo que todos y todas sabéis que nunca en ningún nuevo arma, al menos de lanza, y ningún nuevo set que le pudiera llegar a servir a algún personaje, y si Mabuik habilita noctambulismo en los personajes, ya veréis como con el set de obsidiana nuevo de Natlan llegará gente diciendo ¿le sirve a Hu Tao? Al igual que el cazador fantasmal. No vais a ver en cualquier post o comunidad de Genshin Impact a cualquier tipo de persona escribiendo en los comentarios si algo nuevo le sirve a Hu Tao, algún nuevo personaje le sirve a Hu Tao, o se puede armar algún nuevo equipo con Hu Tao, en este caso con Xilonen. Y estamos a unos pocos días del rerun de este personaje tan querido por la comunidad. Así que hoy vamos a ver, aparte de algo que los main Hu Tao habéis oído, que es, bueno, Arlequino ahora ya la supera, Gaming ahora ya la supera. Esto va a ser un resumen de 30 segundos al principio, explicando realmente el contexto del meta y el lore de Hu Tao. Pero vamos a hablar de la propia Hu Tao, de cómo está construida para, al igual que Raiden, funcione, evolucione y siga adaptándose a futuro con personajes que pudieran salir. Y sobre todo, ¿qué pasa con Hu Tao? ¿Sigue mereciendo la pena? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, es totalmente gratis, ayuda un montón al canal, a todos. Recomienda y posiciona el vídeo para que los main Hu Tao lo vean. Así que en los comentarios quiero que ya de base explotéis un ¿le sirve a Hu Tao? En los comentarios. Quiero que sea el vídeo con más comentarios de ¿le sirve a Hu Tao? De la historia de YouTube. Y vamos a ver, y gracias por ese like y suscribirte con campanita, ¿qué pasa con Hu Tao? ¿Merece o no merece la pena? Bien, resumen para los antiguos que ya se la saben y para los nuevos para que se la sepan. Esto básicamente es historia de Hu Tao. Hu Tao salió en la 1.3, ahí mismo ya existía Xingqiu, con lo cual ya se podían jugar vaporizados, y en los dos, bueno, sí, los dos equipos más jugados en ese momento cuando salió la 1.3, es decir, hace 4 años, amigos, estamos ancianos los jugadores de Genshin. Era básicamente Hu Tao, Xingqiu para vaporizar, y había dos variantes, pero la mayoría eran con Zhongli, que también es de Liyue, Argon Tegeo, y salió en la 1.1. Uno era el Hu Tao Xingqiu Zhongli Albedo, equipo multitarget, aprovechando la consonancia Geo que se reworkeó y está bastante decente y sigue ahora mismo tal como se reworkeó. Y luego lo mismo, pero en vez de Albedo, una Fischl. ¿Para qué? Para que Xingqiu y Fischl hagan electrocargados y Hu Tao haga doble reacción de vaporizado más sobrecarga sobre la reacción de electrocargado, que mantiene dos elementos sobre el enemigo, el hidro y el electro. Luego, resumidamente, salió Yelan y pudo habilitar los dobles hidros para Hu Tao, Yelan, Xingqiu, Hu Tao y una Fischl de último, un Zhongli de último. Lo mismo, pero básicamente con dos hidros. Y aquí empezó más adelante, cuando salió principalmente Fontaine, digamos el power creep entre comillas a los carries Pyro, porque Hu Tao prácticamente, aun siendo mejorada por otros personajes y aun teniendo dificultades para entrar al top 3, porque ya salieron el Permafrost de Ayaka, el Raiden Hyper Carry, estoy hablando ya de Inazuma, es decir, posteriormente. Más o menos el resumen de la historia es que salieron Gaming y Arlequino en Fontaine como carries Pyro, y sus equipos con los 5 estrellas AC0 tienen mayor daño por rotación que la misma comparación con Hu Tao. Y Hu Tao depende de su C1 en el caso de no jugar descendentes. Si quieres jugar el máximo daño de Hu Tao, una rotación mínimamente complicada, hay que tener un poquito de manos para jugar bien a Hu Tao y maximizar la cantidad de cargados que puedes hacer. Así de sencillo. ¿Gaming la supera en descendentes con 5 estrellas AC0? Sí. ¿Arlequino la supera AC0 con los 5 estrellas AC0? Sí, de hecho tiene más daño multitarget Arlequino, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, Hu Tao, que esto antiguo ya lo sabíais y no era cuestión de repetirlo, porque sé que a muchos main Hu Taos duele el corazoncito cada vez que recuerdan lo de Gaming y lo de Arlequino, y hay funas y toxicidades en redes sociales. ¿Qué pasa actualmente con Hu Tao? Bien, Hu Tao se sigue jugando. Hu Tao, a la par que vino Xiangyun, perdón, a la par que vino Gaming, también vino Xiangyun, que es actualmente su best in slot de los equipos, e incluso después de la salida de Xilonen y muchísimos testeos, sigue siendo mejor el equipo de Hu Tao, Furina, Yelan, Xiangyun. Xiangyun mete sombra verde solo al hidro, pero el daño hidro de Furina más Yelan es Jesucristo en la tierra, y le da el cazador de dragones a Hu Tao, y Hu Tao con esto, más los dos bonos de daño infligido que son de Yelan y de Furina, puede hacer un destrozo, y no solo un destrozo, sino que puede combinar dos normales, un cargado, salto descendente con Xiangyun y tener un techo de daño abismal que, número uno, no depende
de la C1 de Hu-Tao, porque al hacer ese salto descendente recuperas estamina e interrumpes la animación del cargado sin tener que dashear. Número 2, Xiangyun tampoco ayuda C2 en este equipo, porque el daño de descendente no es todo el daño de esta rotación de Hu-Tao, porque combina normales con cargados, salto descendente, y al final es un equipo que incluso puede techear sin tener que pensar en C2 de Xiangyun, como podría llegar a ser más un techo de Gaming o C1 de Hu-Tao. El home aquí sí que ayuda. Y este es el techo actual de Hu-Tao, para tener contexto de qué hacemos o qué puede pasar. Ahora, ¿qué dato interesante quería traeros aquí con Hu-Tao y que quizá en el futuro es una mecánica aún no explotada en Genshin Impact y que creo que quiero argumentaros y enlazar con digamos, el reciclaje y adaptabilidad de los personajes? Pues bien, pongamos el ejemplo de Raiden. Raiden es un personaje muy querido que ya se ha testeado si podía ser power creepeada o no y qué tal la aceptación de los jugadores y si eran capaces de dejar de lado a Raiden a cambio de un carry que técnicamente hiciera más daño en campo, que fue Clorinde, que además tiene rotación de 15 y no de 18, con lo cual también mismo daño en menos segundos podría incluso generar equipos más cómodos y más rápidos y frenéticos, como podría ser un Clorinde Aggravate de 15 segundos, Clorinde Kazuha, Clorinde Nahida, Fischl Shironen, por ejemplo, que ya se puede jugar con un healer. Pues bien, Raiden ha seguido en el corazón de la gente y este ejemplo de adaptabilidad, no me salen las palabras, señores, de adaptabilidad y de supervivencia a lo largo de la evolución del juego, aplicado a Raiden, creo personalmente que es algo que por el cariño de los jugadores también se va a seguir aplicando a Hu-Tao. Raiden ahora tendrá un upgrade con una Xiangling 5 estrellas para su equipo Raiden National y seguramente vuelva a mejorar. Raiden con Xilonen C2 ha vuelto a obtener un nuevo techo de su equipo Raiden Hypercarry y Raiden con el buffo a las reacciones de la 5.2 a electrocargado y sobrecarga es un buffo directo a su equipo de Raiden National, que es el equipo que más se beneficia de estas dos reacciones, aparte del vaporizado, y seguramente esto siga mejorando porque sale un Bennett 5 estrellas, pues upgradeará el Hypercarry y el Raiden National que van con un Bennett, y etc. Pues Hu-Tao no solo ha ocurrido lo mismo y se ha visto beneficiada con Furina, con Yelan y Inazuma también anteriormente, y se ha visto beneficiada por Xiangyun, sino que creo que en el futuro, si... Este es el culmen del vídeo, señores, aquí frótense las manos, muérdanse los labios y espérense porque va a pasar en algún momento en Genshin Impact. Si en el futuro aparece un buen aplicador crío fuera del campo, es decir, un Shinkyu de crío, una Yelan de crío, es unas bajo la manga que se está guardando Hoyoverse, ocurre que Hu-Tao tiene una ventaja que no tienen otros personajes. Si sacan un aplicador de crío que dependa de ataques normales como Shinkyu, Gaming funciona derretidos con Rosaria y funciona vaporizados con Furina, pero no podría aplicar dando un ataque normal al crío para hacer derretidos de crío, aunque tiene equipos de derretidos de crío no superando los equipos de Furina. Y por otro lado, Arlequino tiene una limitación de poder, digamos, si hubiese un aplicador crío, derretir uno de cada 3 golpes nada más, con lo que Hu-Tao es un personaje que puede derretir todos los cargados, todos los descendentes y varios normales de la cadena. Si el día de mañana sale un personaje aplicador crío, Hu-Tao tendría la capacidad de seguir jugando, por ejemplo, Furina, aplicador crío, Yelan y a lo mejor hacer un equipo puro de derretidos, algún equipo de Hu-Tao, Furina, este personaje crío y Xiangyun y a lo mejor perder la consonancia hidro, pero jugar a derretidos haciendo el doble de daño con sus golpes, y Hu-Tao todavía tiene mecánicas rescatables y todavía la mecánica del aplicador crío para derretir la podría aprovechar bastante bien Hu-Tao, ya que Gaming no va a dar ataques normales para poder derretir sus descendentes y ya puede derretirlos y tampoco es que lo haga mejor que con Furina, y Arlequino tiene limitación de un derretido o un vaporizado cada 3 ataques normales. Así que esperanzas para los Min Hu-Tao y poquito más. Esto es lo que pasa con Hu-Tao, la actualidad, el pasado y el por qué está donde está, y se dice en la comunidad que si es mejor o peor que otros personajes, el gran cariño que le tiene la comunidad y sobre todo el potencial a futuro que aún se podría rescatar, recordando que después de Natlan la única nación que falta en el juego es la nación crío, es Nesnaya. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, cuidaos mucho, tened muy buen día. ¿Le sirvió a Hu-Tao este vídeo?
No soy miñi miñis y chaito.